Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Si es tan amable en tomar su Biblia y pasar a 1 Corintios capítulo 1. El libro de 1 Corintios está dividido básicamente en la discusión de Pablo de los diferentes problemas que existían en la iglesia corintia. El libro entero, comenzando en el versículo 10 del capítulo 1 y hasta el capítulo 16, trata con las áreas de problemas en la asamblea. Pero el primer problema que confrontó al apóstol conforme escribió fue el problema de división. La iglesia estaba dividida en grupos, estaban peleándose unos con otros, discutiendo, se habían dividido, y este era un problema muy, muy grave. Y entonces el apóstol escribe en el capítulo 1, versículo 10, hasta el final del capítulo 3, para enfrentar el problema de división en la iglesia. 3 capítulos o partes de 3 capítulos, enfrentando con el problema de división. Ahora, conforme llegamos al capítulo 1, versículo 18, Pablo continúa enfrentando este problema de división en la iglesia. Vamos a estar viendo el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 8, como una unidad. Esa porción de las Escrituras, del 1:18 al 2:8, cubre el tema de la insensatez de Dios. La insensatez de Dios. Y encontraremos esa frase usada aquí y la explicaremos conforme avanzamos. Este, creo yo, es una de las más grandes secciones en todas las Escrituras, porque presenta un contraste, ahora escuche esto, presenta un contraste entre la insensatez de los hombres, la cual creen que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, la cual ellos creen que es insensatez. Hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Ahora, usted dice, pero John, ¿cómo es que eso se relaciona con el tema de la división en la iglesia? Bueno, permítame explicarle cómo. Ahora, todos sabemos que los griegos estaban enamorados de la filosofía. Me acuerdo que en la universidad tomé una clase de filosofía griega y prácticamente toda filosofía en la época moderna se remonta a un origen griego. Los griegos eran filósofos grandes, iban por todos lados promoviendo diferentes filosofías y atrayendo a personas a ellos, de tal manera que la cultura entera, la cultura griega, estaba dividida filosóficamente en pequeños grupos. Ahora en Estados Unidos, por varios años, hemos tenido un sistema político que se divide a sí mismo entre los republicanos y los demócratas. También están los independientes, los miembros del Partido de Libertad, comunistas y socialistas y demás, pero son una minoría. De manera primordial, estamos divididos en dos grupos grandes. Bueno, en Grecia, si se puede imaginar esto, pudieron haber habido 50 filosofías dominantes que dividían a la población entre esas diferentes filosofías, esas 50, y todos estaban divididas en grupos que se aferraban a diferentes filosofías, escuche, acerca del significado del hombre y el destino. Ahora, usted puede estudiar las filosofías de Platón y puede estudiar las diferentes otras filosofías griegas, y hay muchas de ellas, y encontrará que por cada filósofo hay una filosofía diferente. La palabra filosofía simplemente significa sabiduría humana, sabiduría del hombre. La palabra literalmente significa en griego el amor de la sabiduría, sofía y fileo, amar la sabiduría. Habían personas que amaban la sabiduría humana y desarrollaron pequeños sistemas, y la gente se sentía atraído a esos sistemas, de tal manera que habían divisiones de filosofía, dependiendo de cuál era el grupo al cual usted pertenecía en Corinto. Ahora, cuando la iglesia nació y todos estos grupos fueron salvados y se unieron, por muy extraño que pareciera, aunque estaban unidos en Cristo y aunque se identificaban de manera común con la cruz, todavía se aferraban a diferentes filosofías a las que originalmente se habían aferrado. Entonces la iglesia también se dividió en pequeños grupos, cada uno de los cuales se apegaba a diferentes puntos de vista filosóficos. O podría decir que habían cristianos de esta filosofía, cristianos de esa filosofía, cristianos de la otra filosofía, y esto era causa de división en la iglesia. Era como si en nuestra iglesia estuviéramos divididos entre los demócratas y los republicanos y nunca nos uniéramos en cosas. Así era en Corinto. Estaban todos divididos en pequeñas facciones, pequeños grupos filosóficos, porque cuando se convirtieron en cristianos todavía se aferraban a su filosofía. Ahora, permítame decirle algo acerca de la filosofía. No soy un gran filósofo, lo cual es bueno, es muy bueno. Le voy a decir por qué. La filosofía es innecesaria, ¿está claro? Es absolutamente innecesaria. Dice usted, ¿por qué? Porque cuando está correcta, va a estar de acuerdo con las Escrituras, ¿verdad? Entonces no la necesita. Cuando está mal, va a estar en desacuerdo. Entonces usted la debe
rechazar. ¿Entendió eso? Dice usted, la filosofía no tiene nada que ofrecerle a usted. Usted no necesita una filosofía. Es innecesaria porque si es correcta, la Biblia le va a decir a usted eso. La Biblia le va a decir lo que está bien. Si está mal, usted debe rechazarla. Entonces, el punto que está presentando aquí Pablo es, miren, desde que se volvieron cristianos y están unidos en torno a la revelación de Dios, conforme sobresalen la cruz, olvídense de las filosofías antiguas. Lo único que están haciendo es dividirlos en pequeños grupos. Esto no debe ser así. Hay iglesias que están divididos por puntos de vista filosóficos en la actualidad. ¿Sabía usted eso? Hay iglesias que están divididas por la política, la economía, filosofía, la educación. Es muy fácil que esto suceda. Ahora, Pablo aquí está hablando en contra de las divisiones en los versículos 10 al 17. Obsérvelo. Él habló en contra de las divisiones que ocurrían en torno a personalidades. Yo soy de Pablo, versículo 12 dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero todavía está hablando de división, pero en esta ocasión tiene que ver con la filosofía. Y la admiración típica griega hacia la filosofía y la retórica había causado que algunos de los corintios le valoraran demasiado la filosofía humana, tanto que de hecho, aunque otras personas eran cristianos, no cooperaban con esas personas porque tenían una manera de pensar diferente. Ahora, no creo que eso es muy diferente de nosotros. Si usted dice que los griegos tenían un problema con el amor de la filosofía y la retórica, usted tiene que decir que los estadounidenses también. Digo, si hay algo a lo que Estados Unidos se ha aferrado, es la filosofía. ¿Sabe lo que la filosofía significa? Opinión humana, sabiduría humana. Y no termina esto. Escuche las noticias, las enciende, alguien dice esto y aquello, y alguien dijo y esto y demás, y fin de la cita. Como si significara algo. O cuando usted realmente no tiene un punto fuerte, usted cita a alguien más, aunque también puedan estar mal, o por lo menos tiene algo de credibilidad y citamos a la gente. O están las opiniones de radio en donde alguien ofrece cualquier opinión. No hay fin a la masa de palabras que tiene que ver con la filosofía humana, filosofía de la vida, significado de la vida, destino de la vida, en qué consiste la vida, cómo debemos vivir, para qué estamos aquí, qué debemos hacer, a dónde vamos, de dónde venimos, y sigue, y hemos hecho un Dios de la educación y un Dios de la opinión humana. Entonces realmente no somos diferentes de los griegos en absoluto. Ahora quiero que observe aquí que Pablo ataca este problema en Corinto comenzando en el versículo 17. Si usted lo ve, lo va a ver. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, el Evangelio son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es este libro aquí, la revelación de Dios, que termina en el acto redentor de Cristo en la cruz. El Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, o sea nula o no tenga efecto. Ahora, aquí Pablo introduce el contraste básico que va a dominar su pensamiento hasta el final del capítulo 3. Él presenta la sabiduría humana en contra de la cruz. Yo vine a predicar el Evangelio, no Sofía legó en el griego, lo cual significa sabiduría de palabras o doctrina de sabiduría o sabiduría humana. Vine a predicar el Evangelio, no con sabiduría humana. Las doctrinas de sabiduría humana se oponen a la verdad de Dios, se oponen al Evangelio. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, miren, no se dividan por la filosofía humana. El Evangelio, la revelación de Dios, es lo único que es necesario. Toda la verdad que Dios quiere que usted tenga está aquí. No necesitan a un filósofo humano. La palabra de Dios permanece sola. No se le necesita agregar nada de sabiduría humana. Entonces Pablo presenta la sabiduría humana en contra del Evangelio. Ahora este es su tema. De hecho, a lo largo del resto del capítulo 1, él usa la palabra Sofía 16 veces. Entonces de esto está hablando. Ahora permítame decirle algo, simplemente para darle otro ángulo en esto. La filosofía, escuche esto, siempre ha sido una amenaza a la revelación. La filosofía siempre ha sido una amenaza para la revelación. La filosofía nunca ha ayudado a la revelación de Dios. Usted no necesita agregar opinión humana a la palabra divina. ¿Entiende usted eso? Usted no necesita decir, y Dios dijo tal y tal, y a mí me gustaría agregar esto en lo personal. No, cuando Dios lo ha dicho, se acabó. No se puede agregar algo a lo que Dios ha dicho. ¿Me gustaría agregar? No. Martin Lloyd-Jones dijo esto. La desviación entera hacia el modernismo, que ha afectado a la Iglesia de Dios y casi destruido su evangelio viviente, puede ser rastreada una hora cuando los hombres comenzaron a desviarse de la revelación a la filosofía. Ahora quizás usted no conozca mucho acerca de la historia de la doctrina o la historia de la Iglesia, pero esta es una afirmación muy precisa.
Permítame decirle algo más. Cuando la filosofía se mezcla con la revelación pierde. Ahora llamamos a eso modernismo, pero no es así. Es algo antiguo, no tiene nada de moderno. Permítame darle un par de ilustraciones de cómo la filosofía echa a perder la revelación. Ahora, la Biblia enseña cosas simples. La Biblia enseña que los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Moisés. De hecho, son llamados por los judíos la ley de Moisés, el Pentateuco, lo cual significa 5, la ley de Moisés. Pero llegaron un grupo de hombres unos 100 años atrás o más y dijeron, bueno, somos los racionalistas. Y su criterio para la verdad era este: nuestra filosofía es que solo aquello que es racional para el intelecto humano es verdadero. Si algo no puede encajar en nuestras mentes y no puede ser concebido por nosotros como verdadero, no es verdadero. Y entonces vieron el Antiguo Testamento y dijeron, hay varias cosas aquí que simplemente no podemos entender. Una es que no estamos de acuerdo con que Moisés escribió los primeros 5 libros. ¿Por qué? Porque Moisés no habría podido conocer tanta información en ese entonces. Como puede ver, la ley no se había desarrollado. La evolución de la ley vino mucho tiempo después. Él no pudo haber escrito los 10 mandamientos en ese tiempo tan temprano. No. Entonces dicen, Moisés no lo escribió. ¿Quién lo escribió? Y vinieron y dijeron, J, E, P y D lo escribieron. Dice usted, ¿quién es esa persona? Dicen, cada vez que la palabra Jehová está ahí, ese es el escritor Jehová. Después está el Elohim. Cuando está ahí es el escritor Elohim. Después está el P, el escritor del sacerdocio. Y después está el deuteronomista, quien escribió Deuteronomio. El único problema es que usted algunas veces tiene lo de J, E, P y D en el mismo versículo y tiene problemas. Y después dicen, bueno, muchos redactores vinieron y editaron todo y son los que realmente escribieron. Realmente no fue escrito por Moisés en absoluto. Ahora observe, la filosofía humana fue impuesta en la revelación, en la cual ¿quién perdió? La revelación perdió. Permítame darle otra ilustración. La Biblia enseña algo simple. Moisés escribió esos libros y esas personas que dijeron que no podían haber tenido una ley, no muchos años después, cuando alguien descubrió el Código de Hammurabi, el cual era un sistema legal muy sofisticado que antecede a Moisés, mostró que estaban mal. Entonces, escuche eso. Segundo punto, tome por ejemplo la Biblia enseña que Dios creó las cosas, ¿verdad? Usted lee en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Dios creó. El séptimo día reposó. El séptimo día Dios reposó. Ahora la Biblia de manera muy explícita presenta que Dios creó esto. La filosofía humana dice no. De hecho, la única explicación para la existencia de las cosas es la evolución. ¿Acaso la Biblia dice algo acerca de la evolución? ¿La palabra evolución aparece en la Biblia? Claro que no. La Biblia no habla de evolución, pero la filosofía humana sí. Todo comenzó a partir de un lodo primitivo. Y en ese lodo había una cosa de una célula que realmente estaba muy, muy afligida por ser una cosa de una célula, que era compañía, y entonces se dividió y se volvió 2, y después, claro, todo se salió de control y aquí estamos. Y eso, en esencia, es una explicación muy limitada científica de la evolución. Digo, todos estamos de acuerdo. Muy bien, entonces usted tiene la Biblia, la cual dice, Dios lo hizo en 6 días. Usted tiene la evolución, la cual dice que salió de un lodo primitivo y tomó millones de años. Y alguien viene y dice, bueno, claro que la Biblia emanó de Dios de alguna manera, yo creo eso, pero también creo en la evolución. Yo sé que vamos a inventar una evolución teística. Esto es, vamos a tener un conglomerado de ambos. Dios hizo el lodo, después la cosa evolvió y cuando llegó al lugar del hombre, esto es lo que se llama creacionismo progresivo, llegó al lugar del hombre, Dios le dio al hombre un alma y entonces Dios comenzó y Dios entró ahí y el resto fue un proceso evolucionario y usted tiene creacionismo progresivo o evolución teísta. ¿Y sabe lo que vuelve a suceder cuando la filosofía se impone en la revelación? La revelación se confunde y pierde. No necesitamos evolución, Dios no la necesita. Otra ilustración, y esto se vuelve más práctico. Tenemos en la actualidad algo que se llama ciencia, que no tiene nada de ciencia, bajo el título de psicología. Ahora, la Biblia habla de mucho de cómo vivir, ¿verdad? La Biblia habla mucho de cómo deshacernos de la culpabilidad, confesar su pecado. No conozco de una mejor manera. Nunca conocí alguna terapia que podía hacer tanto como la confesión podía. Nunca conocí de algún psiquiatra que podía librar a alguien del pecado, pero sé que Cristo sí. La Biblia habla mucho de eso. Habla mucho de consejería y exhortación, pero lo que sucede es que algunas personas toman la Biblia y se van a la universidad y reciben 14 años de educación freudiana e imponen a las dos y adivine quién pierde. La Biblia. Los patrones de vida y las escrituras no necesitan que Freud les ayude. Dios no necesitó a Freud. Freud necesitaba a Dios.
Ahora alguien más viene y dice, sé que la Biblia enseña el Evangelio, pero necesitamos añadirle al Evangelio y entonces crean lo que se llama el Evangelio social. ¿Sabe lo que sucede? Poco después, el verdadero Evangelio se pierde. La filosofía no le hizo ningún favor a la revelación nunca. Hubo un hombre que vino en Alemania, se llamaba Rudolf Bultmann. Ahora, Bultmann dijo, mi filosofía es la filosofía de mitologizar. Dice usted, ¿qué es eso? Eso significa que debemos sacar todos los mitos de la Biblia. Dice usted que es un mito. Cualquier cosa que yo no creo, dijo Rudolf, quien entonces procedió a quitar, a borrar la Biblia entera. La filosofía de Bultmann se impuso sobre la revelación y la revelación perdió. Escuchen, la revelación no necesita la filosofía. Usted no necesita sabiduría humana. Usted no necesita filosofía humana. Usted necesita la palabra de Dios. Y si usted conoce la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios, usted conoce la razón de todo. Usted entiende que necesita conocer y tiene las soluciones para sus problemas. Como puede ver, solo hay dos maneras de pensar en todo, la del hombre y la de Dios. Y así es la del hombre. Es superficial, egoísta, no realista, apelando a la carne, elevando los deseos, apoyando el orgullo, promoviendo la independencia. Hace del hombre el centro. ¿Y quién lo quiere? La filosofía humana realmente, creo, simplemente cumple Romanos 1:25. Cambia la verdad de Dios en una mentira y adora a la criatura más que al Creador. Eso es lo que la filosofía humana hace. Como puede ver, lo dice en Romanos 1, el conocimiento de Dios estaba ahí, usted tenía el conocimiento de Dios, tenía la revelación de Dios, todo estaba ahí, impusieron la filosofía humana en la revelación y convirtieron la verdad de Dios en una mentira. Escuche, todo lo que Dios quiere es que aceptemos la revelación, no que nos dividamos en grupos filosóficos. Usted añade sabiduría humana a la verdad divina y lo único que hace, observe al final del versículo 17, hace que la cruz sea vana. Entonces Pablo, con el versículo 17, entra en un contraste extenso entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Observe el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora observe este versículo con atención. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto es, aquellos que están sin Dios, aquellos que están muriendo en pecado, aquellos que pasarán la eternidad en el infierno, aquellos que no conocen a Dios, por quienes el corazón de Dios se entristece y el nuestro también. Pero para ellos, la predicación, la palabra de la cruz es locura. Pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Y la razón por la que es locura o insensatez para ellos es porque han elevado su propia filosofía. Y la cruz les parece tan torpe para ellos, tan insensata. Tienen filosofías tan complejas que venir y decirles, te quiero dar un mensaje simple. Dios en carne humana murió en la cruz, pagó la paga por tu pecado, por fe en ese acto, y su resurrección puede ser salvo, y tu destino eterno está asegurado en el cielo para siempre. Y dice, no, eso es ridículo. Qué torpe es que la muerte de un hombre en un monte, en un pedazo de madera, en ese momento en la historia, es el factor determinante para el destino de todo hombre que jamás vivió. Es ridículo. No pueden aceptarlo. Es locura. La palabra locura, palabra simple, es la palabra morón, de la cual obtenemos torpe. Es torpe. Es absurdo. Ahora observe la palabra aquí. En el griego es la palabra logos. Porque la palabra de la cruz, ahora observe esto, porque la palabra de la cruz, ahora regrese al versículo 17. Y aquí usted no tiene la palabra de la cruz, sino la palabra de sabiduría, sabiduría humana, y ahí está el contraste. Él hace un contraste entre la palabra de sabiduría con la palabra de la cruz. La sabiduría humana es presentada contra la cruz. Ahora quiero mencionar una cosa. La palabra de la cruz aquí significa todo lo que está involucrado en la cruz. El logos es la revelación total. Dice usted, bueno, John, ¿cuál es la palabra de la cruz? ¿Ve este libro? Yo creo que este libro entero es la palabra de la cruz. ¿Sabe usted que todo antes de la cruz apuntaba a la misma y todo después de la cruz explica la cruz? Esta es la palabra de la cruz. Revelación. La revelación de Dios, entonces, la cual llega a su clímax en la cruz, es presentada en contraste a la sabiduría de los hombres. Pablo dice, estas dos cosas están opuestas. Y entonces la gente que se aferra a sabiduría humana cree que la cruz es torpe. Pero nosotros que somos salvos sabemos que es el poder de Dios. Eso es lo que él dijo en Romanos 1, no me avergüenzo. Aunque el mundo cree que soy torpe, y aunque los filósofos creen que debo tener un cerebro pequeño, que no tengo educación, aún así no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo. Puede ser torpe para ellos, pero es el poder de Dios para los que creen. Entonces la palabra de la cruz, la cual se ve como torpeza para los hombres, realmente es el poder de Dios. Como puede ver, los hombres, debido a su racionalismo, debido a la elevación del ego humano, debido a que quieren sus propias filosofías, no se pueden
postrar ante algo tan simple como eso. Y es simple, créame, digo, Jesús mismo dijo, a menos de que se convierta como un niño pequeño, no puede entrar al reino, es simple. No es una filosofía compleja. Pablo llega a Corinto, él llega en medio de muchas filosofías. ¿Qué vas a hacer? ¿Simplemente ofrecer otra filosofía y entrar en ese remolino de filosofías? ¿Sabe usted lo que él hace ahí? Observe el capítulo 2, versículo 2. Cuando yo llegué a Corinto, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ¿qué? Crucificado. ¿Sabe usted por qué dijo eso? Porque ya habían bastantes ideas que andaban por todos lados. Él no les iba a ofrecer otra filosofía. Simplemente habría sido otra cosa que colgar en la pared. Él quería darles algo que sería muy opuesto a lo que ellos creían. Algo muy simple, no complejo, algo muy histórico, no etéreo, algo muy concreto y objetivo, no subjetivo y nebuloso. Y les dio la cruz, y él la mantuvo arriba, la exaltó, la levantó en Corinto durante por lo menos 18 meses. Esa es la cantidad de tiempo que él se quedó ahí. Y sabe una cosa, usted estudia las religiones humanas, pero no las estudie por mucho tiempo, porque hay muchas otras cosas como cortar el césped y cosas así, pero estudie la filosofía humana por unos minutos y ¿sabe lo que usted va a descubrir? Que toda religión que el hombre jamás ha desarrollado, y él ha desarrollado todas ellas, excepto el cristianismo, es compleja. Eso apela a su cerebro, a su ego. Es compleja. El hombre no va a aplastar su ego para rebajarse a nivel de la simplicidad de la cruz y el hecho de que él reconoce que no importa lo que él cree y no importa lo inteligente que sea, pero usted no es salvo a través de su intelecto, sino a través de la fe. Él no quiere llegar a ese punto. Como puede ver, a él no le gusta la cruz, porque si usted llega a la cruz, usted tiene que admitir que es un pecador, y eso no le gusta a él tampoco, y ese es el problema. Pero la cruz todavía es el punto. La revelación de Dios culmina en la cruz. Pero ¿sabe una cosa? La filosofía humana no lo entiende. Para darle una ilustración, ¿sabe que Pedro ni siquiera lo entendía? Pedro tenía una filosofía. La palabra filosofía podríamos usar la palabra opinión. Pedro tenía una opinión. Él pensó que el Mesías vendría y establecerá su reino y todo simplemente será maravilloso. Jesús dijo un día en Mateo 16, voy a morir. ¿Se acuerda cómo Pedro reaccionó a eso? No, Señor, no vas a morir. Oh, está bien. Una cosa que la revelación no necesita es la opinión de Pedro. Pero como puede ver, la filosofía de Pedro estaba opuesta a la verdad, y entonces Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, tienes una filosofía satánica. Fueron al huerto y los soldados vinieron a capturar a Cristo. En Juan 18, Pedro sacó su espada y trató de cortarlos. Jesús le dijo, quita eso, ¿no has entendido el mensaje todavía? Finalmente, después de la cruz, él entendió. En Hechos 3, él está predicando ahí y él dice, estas cosas que Dios había anunciado antes por la boca de los profetas que Cristo debía sufrir, él así cumplió. Él se oye como un verdadero experto. No fue sino hasta después de la cruz que él entendió la cruz. Más adelante, cuando escribió su carta de 1 Pedro 2:24, dice, quien él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Como puede ver, Pedro aprendió el significado de la cruz, pero al principio su filosofía se oponía a la cruz. No podía verlo, no podía entenderlo. Como puede ver, era como cualquier otro judío para él, viendo el versículo 23. Cristo crucificado es para los judíos un ¿qué? Tropezadero, pero a los gentiles o a los griegos es locura. No encaja en la razón humana, no pueden racionalizarlo, como si el intelecto fuera la autoridad. Entonces el contraste es establecido en los versículos 17 y 18. La cruz es el poder de Dios para salvación, nos salva, pero al mundo inmerso en sabiduría humana es torpe. Ahora, con eso como introducción, del versículo 19 hasta el capítulo 2, versículo 8, Pablo da 5 razones por las que él considera la sabiduría de Dios superior a la del hombre. Y estas son realmente buenas. 5 razones por las que Pablo considera la sabiduría de Dios superior a la sabiduría del hombre. Razón número 1, la sabiduría de Dios es permanente. Su permanencia. Versículos 19 y 20. Ahora, esto es muy interesante. Aquí Pablo usa un pasaje del Antiguo Testamento para mostrar que la sabiduría del hombre va a ser hecha a un lado, que es muy temporal. Observe el versículo 19. Y Pablo cita Isaías 29, 14. Pues está escrito, y está en Isaías 29, 14, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora ese es Isaías 29, 14, y permíteme apresurarme para ayudarle a interpretar eso. Eso puede tener un cumplimiento muy general, definitivo. Va a venir un día cuando todas las filosofías de los hombres van a ser hechas a un lado, ¿verdad? Cristo va a reinar como Rey de Reyes. Cuando toda la sabiduría del hombre se convierte en cenizas. El periodo de tribulación, conforme lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, es la desintegración de toda la sabiduría del hombre. Pero tiene más que tan solo un cumplimiento futuro. Isaías 20, en el momento en el que fue dado, como muchas profecías,
tiene un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro. Y esto es lo que estaba pasando cuando Isaías dijo eso. Había un rey. Su nombre era Sennacherib, y quizás usted escuchó de él. Él era un rey muy poderoso, y él era rey sobre una nación llamada Siria. Y ellos querían conquistar Judá, la tierra de Israel. Y entonces decidieron atacar Judá. Dios, a través del profeta Isaías, le dice a Judá, no se preocupen, la liberación va a venir, Sennacherib va a fracasar en su conquista. Pero, Dios dijo, no será debido a sus hombres sabios. No será la estrategia de los asesores políticos del rey Ezequías, quien era el rey de Israel en ese entonces, o el rey de Judá. No será debido a la inteligencia política y los trucos secretos de estos asesores sabios. No, ustedes no van a escapar de la mano de los asirios debido a su propia sabiduría. Dios dice, yo mismo lo voy a hacer porque yo quiero demostrarles la impotencia y la temporalidad de la sabiduría humana. Cuando a su sabiduría se le han acabado las opciones, simplemente voy a destruirlos a todos. Yo lo voy a hacer por mí mismo y voy a hacer todo lo que su sabiduría no puede hacer. Y bueno, esa es una promesa bastante grande. Sennacherib tenía un ejército enorme. Dice usted, si Dios va a enfrentar a Sennacherib, hombre, realmente va a tener que hacer algo fabuloso, y lo hizo. ¿Sabe usted lo que él hizo? Él simplemente llamó a un ángel. Es correcto, un ángel. Dice usted, ¿qué pasó? Le leí lo que pasó. Todas esas personas sabias en Israel, o todos esos asesores políticos que tenían toda la estrategia tan inteligentes, todas las huestes del ejército de Israel, Dios dice, ven aquí, ángel, el ángel del Señor salió. Es él, es el mismo. Y él mató en el campamento de los asirios a 185,000. Un ángel mató a 185,000. Y después, esto es bastante interesante, él dice, y cuando se levantaron temprano por la mañana, y aquí estaban muertos. Maravilloso. Despertaron y descubrieron que estaban muertos. No, algunos se levantaron y descubrieron que 185,000 estaban muertos. Ahora escuche, ¿sabe lo que eso dice acerca de los ángeles? Creo que entiende. No se meta con ellos. Lo que todos los asesores políticos de Israel no pudieron hacer, todo lo que la sabiduría y conocimiento e inteligencia de lo mejor del pueblo no pudo hacer, Dios lo hizo con un ángel. Y él dice, simplemente voy a aplastar su sabiduría, la voy a hacer a un lado, no la necesito. Dios siempre le dijo a Israel, yo voy a pelear por ustedes. ¿Sabe una cosa? Tenemos la idea equivocada. Queremos resolver todo por nuestra propia ingenuidad en lugar de que Dios lo haga. Entonces Pablo usa ese pasaje. Y esto es algo fantástico. Oh, por cierto, no solo eso, sino que más adelante, Sennacherib regresó y vivió en Nínive, la cual era la capital de Asiria, y sucedió que conforme estaba adorando en la casa de Nisroch, su dios, que Adramelech y Sharezer, sus hijos, lo mataron con una espada, escaparon a la tierra de Ararat, y Esaradón, su hijo, reinó en lugar de él. Entonces, inclusive, él fue matado por sus propios hijos. Como puede ver, Dios no necesitó nada de la sabiduría de Israel. Y ese es el punto. Ahora usted puede regresar a 1 Corintios 1:19. Pablo dice, miren, ustedes conocen el pasaje de Isaías. Dios nunca necesitó sabiduría humana. Dios nunca necesitó entendimiento humano. Proverbios lo dice de esta manera en el 14:12. Hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y sabe una cosa, siempre hay personas que quieren dar su opinión. Bueno, yo creo esto y aquello. Bueno, yo creo que una de las razones por las que tantas personas no vienen a la Biblia, no vienen a la iglesia, no estudian el cristianismo, es porque su propia filosofía, de cualquier manera, se tambalea tanto que simplemente no creen que va a poder sostenerse. Y sabe una cosa, prefieren enmascararse a sí mismos, colocar su cabeza en la arena y simplemente ser sepultados y mantener sus dedos eternos cruzados. Escuche, Jeremías 8:9. Los sabios son avergonzados, desmayan y son tomados. Ahora escuche esto. He aquí, han rechazado la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría hay en ellos? Escuche, si usted rechaza la revelación, ¿qué sabiduría queda? No queda ninguna. Dios es presentado en contra de la sabiduría humana. Él se presentó en contra de la filosofía humana, inclusive la filosofía de Israel, Judá. Él la destruye. La sabiduría humana es definida, creo yo, mejor que cualquier otro lugar en la Biblia, en Santiago 3:15, en términos muy aptos. Dice esto, y quizás nunca antes ha pensado en esta definición. Escuche esto. Esta sabiduría no desciende de lo alto. Muy bien. Sabemos qué sabiduría es, ¿verdad? No es la sabiduría de Dios, es la del hombre. No viene de arriba. Es simplemente sabiduría del hombre. Ahora escuche. Es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría humana es terrenal. Esto es, nunca va más allá de la tierra. Realmente nunca entiende la realidad sobrenatural. Es terrenal. 2, animal o sensual.
se basa en deseo y concupiscencia humana. 3, demoníaca, diabólica, su fuente es Satanás. Eso es la sabiduría humana. Ahora eso, amigos míos, es presentado en contra o en contraste a la sabiduría de Dios. ¿No está de acuerdo usted? Eso es Santiago 3:15. Entonces él dice, está escrito, es permanente. La sabiduría de Dios es permanente. El versículo 20 hace algunas preguntas. Realmente es una pregunta con 3 partes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están todos los inteligentes que resuelven todos los problemas? ¿No estamos gritando eso en este momento? Hemos hablado tanto de lo grande que es la educación y cómo nos hemos educado nosotros mismos y nos hemos metido en problemas que no podemos resolver. Claro, nunca podremos resolverlos. Y ¿sabe una cosa? La sabiduría humana nunca resolvió nada. Toda nuestra educación realmente nunca resolvió nada. Dice usted, espera un momento. Solemos vivir ahí en el bosque y ahora estamos en ciudades y en hogares, es correcto, y estamos igual de putrefactos aquí como estábamos ahí. No hemos cambiado, nada más estamos más cómodos. ¿Sabe una cosa? Nuestra inmoralidad no se comete en el bosque, se comete en hoteles elegantes. No es diferente. Simplemente hemos hecho que nuestro pecado sea más cómodo. La sabiduría humana a lo largo de la historia del hombre, nunca ha resuelto ningún problema real. Nunca. Simplemente nos hace estar más cómodos con nuestros problemas. Eso es todo. Y entonces Dios dice, ¿dónde están las personas sabias? ¿Dónde están todas estas personas sabias? Y él cita aquí Isaías 19:12. Y es muy interesante, porque en Isaías 19, Dios estaba hablando al Egipto, y él dice, Egipto, se acabó. Has seguido a dioses falsos, y has adorado a dioses falsos, y has negado mi verdad, y vas a ser juzgado. ¿Y se acuerda usted de esa gran profecía en contra de Egipto, que los ríos se secarían y el mar ya no les daría más agua? Y Memphis será destruida, la gran ciudad, la capital y todas estas cosas. Y cuando todo eso fue hecho, entonces Isaías dice, ¿en dónde están sus hombres sabios? ¿Quién va a ofrecer la solución ante la destrucción de Dios? La respuesta es que no quedó nadie. Dice en Isaías 19, buscaron a los adivinadores y a los médiums y a los hechiceros. ¿Y sabe usted qué respuestas tuvieron? Ninguna. No hay ninguna respuesta. Ahora, ¿dónde están los sabios? Y él dice en la segunda respuesta, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el escriba? Y este es el escritor, y de hecho, de nuevo es Isaías 33:18, donde usted encuentra esa afirmación. Y tenía que ver de nuevo con los asirios. Los asirios, cuando enviaron a su ejército, enviaron a escribas. ¿Sabe usted lo que hacían los escribas? Tenían que escribir, registrar todas las cosas que se llevaban cuando se llevaron a Israel. Tenían que enlistar todo el botín. Tenían que registrar todo el tributo que tenía que ser presentado. Tenían que escribir todo lo que era llevado en la victoria. ¿Sabe lo que pasó? No se llevaron nada en victoria. Y los escribas no tenían nada que escribir. Y entonces Isaías dice, ¿dónde están los escribas? No hay ninguno. Después él dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y esto no creo que tiene una contraparte en el Antiguo Testamento. La palabra disputador aquí es la misma palabra griega que se usa para discutir acerca de filosofía. ¿Dónde están ahora sus argumentos filosóficos? Miren, ¿dónde están las personas versadas en filosofía? ¿Dónde están las personas versadas en literatura, los escribas? ¿Dónde están las personas versadas en retórica? ¿Dónde están cuando los necesita? Toda su sabiduría es insensatez. ¿Sabe una cosa? Tengo ese sentimiento en el mundo de la actualidad, ¿no es cierto? ¿Quién conoce alguna respuesta? Ninguno de ellos. Entonces, para presentar de manera clara la futilidad y fatalidad de la sabiduría humana, Pablo de manera sarcástica dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dígame usted, ¿en qué ha contribuido en algún punto en la historia la filosofía humana al hombre? ¿Qué es lo que ha hecho para hacerlo más noble? Hacerlo un hombre mejor en su corazón. ¿Qué ha hecho en algún punto para levantarlo? Nada, nada, nunca nada. La sabiduría del mundo es torpeza cuando trata de redimir a los hombres, cuando trata de transformar a pecadores. No lo puede hacer, no puede. Y entonces, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios simplemente hizo que se viera torpe. La filosofía es tan torpe, y no estoy hablando de la ética, no estoy hablando de la bondad y el amor. Simplemente estoy diciendo que ninguna de estas filosofías humanas, no importa lo bueno que parecen en la superficie, realmente llegan al fondo del problema. Y eso es el alma eterna del hombre. Entonces Dios en sabiduría permitió que los hombres educados del mundo buscaran mediante su sabiduría mundana la solución al sufrimiento del hombre. Y lo vieron y tenían filosofías y más filosofías y más filosofías. ¿Y sabe qué pasó? Nunca llegaron a descubrir el secreto. Realmente nunca llegaron al fin de toda la sabiduría humana. Se quedaron sin lo que más necesitaban, y ese es el conocimiento de Dios. Nunca conocieron a Dios porque Dios en estas cosas no podía ser encontrado. La paz, gozo, perdón, libertad de la culpabilidad, significado en la vida, esperanza eterna, y toda la filosofía humana nunca conoció a Dios. Eso es lo que Pablo dice. Simplemente es algo torpe. Pensaron que la cruz era torpe, fue su filosofía la que era torpe. Entonces Dios entra
hacer lo que la sabiduría humana nunca pudo hacer, y eso nos lleva al segundo punto, y simplemente vamos a ver el primer versículo del segundo punto. Pablo dice, la sabiduría de Dios es superior a la de los hombres debido a su permanencia y, en segundo lugar, a su poder. Puede hacer lo que la sabiduría del hombre nunca hizo. Observe el versículo 21. Pues ya que, la palabra es debido a, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora observe, dice, el mundo con toda su sabiduría nunca conoció a Dios, nunca alcanzó la meta definitiva del hombre de conocer a Dios. Y entonces, debido a que la sabiduría del hombre no lo pudo hacer, Dios lo hizo a través de la cruz. El mundo de los hombres, con toda su sabiduría, simplemente piensa en esto. Hemos tenido filósofos y hombres inteligentes por mucho tiempo. ¿Qué saben y qué ofrecen? Las guerras se incrementan, el crimen se incrementa, la injusticia se incrementa, el odio, la crueldad, los problemas mentales, drogas, alcohol, problemas, nunca jamás cambian. No hemos resuelto ningún problema, no con filosofía humana, porque los hombres no pueden obtener salvación, no pueden tener una naturaleza transformada, no pueden conocer a Dios mediante su propia sabiduría. Inclusive la religión no sirve. Toda la filosofía del mundo termina en bancarrota. Ahora Dios dice, me agrada a mí hacer algo tan básico y torpe y absurdo a los ojos de ellos como la muerte en la cruz para cumplir lo que ellos no podían cumplir con las complejidades de sus filosofías a lo largo de las edades. ¿No es eso hermoso? Simple. Capítulo 3, versículo 18 dice lo mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, cree que usted realmente tiene su filosofía, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Más vale que se rebaje al nivel de la cruz. Más vale que realmente se baje de su exaltación para que realmente sea sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El siguiente versículo dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ahora note esta frase tan interesante al principio del versículo 21, que dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, en otras palabras, que este plan sabio de Dios, que Él permitió que el mundo siguiera en su propia sabiduría, en la sabiduría de Dios, Él permitió que el mundo siguiera su propio camino. El hombre existe rodeado por la sabiduría de Dios, y en medio de la sabiduría de Dios, el mundo por sabiduría que no conoció a Dios. Aquí estamos rodeados por la sabiduría de Dios y somos ignorantes de ella. Para mí, eso es Romanos 1. Lo que de Dios se conoce está en ellos, ¿verdad? Y está alrededor de ellos. Las cosas invisibles de Dios pueden ser vistas en la creación, pero a los hombres no les gustó retener a Dios en su conocimiento. Se volvieron de Dios, convirtieron su verdad en una mentira, adoraron a la criatura más que al Creador, comenzaron a adorar imágenes. Aquí está el hombre rodeado por la sabiduría de Dios. Cada vez que ve un monte, cada vez que ve su mano, ve la sabiduría de Dios, las estrellas, las complejidades de la naturaleza, él ve la sabiduría de Dios. Y él aplica su propia sabiduría, rechaza la sabiduría de Dios y nunca conoce a Dios. Piensa en esto. El astrónomo ve su telescopio y ve estrellas, pero no a Dios. El científico natural estudia su biología y la botánica y lo que sea, y termina con la evolución sin una fuente. La religión crea un Dios que no es un Dios y después se postra ante eso que no es Dios. ¿Sabe una cosa? Es como a los griegos les gustaba resumir. La filosofía griega estaba centrada en una gran ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Atenas. El pináculo de Atenas era el Areópago, el gran monte Marte. Pablo caminó ahí, al Areópago, donde se reunían todos los filósofos griegos, y allá había un gran altar. Él se acercó ahí, y esto es lo que decía, al Dios no conocido. ¿No es eso interesante? Con todo lo que conocían, lo que no conocían era lo que era lo más obvio. Dios. En medio de la sabiduría de Dios, versículo 21, el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría. Aplicaron lo equivocado. En lugar de aceptar la revelación, tomaron su propia sabiduría y no conocieron a Dios. La sabiduría humana no sirve. Me encanta esta parte. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como puede ver, Dios simplemente para mí es el golpe más grande posible en contra de toda la complejidad de la sabiduría humana. Dios hizo algo tan simple. Y mediante lo más simple que Dios hizo, Él hizo lo que todos los filósofos y hombres sabios de todas las edades nunca pudieron hacer. Ahora eso
lo coloca en la perspectiva correcta, ¿verdad? Los más sabios de los hombres sabios son torpes comparado con lo más simple del Dios sabio. La locura de la predicación, la torpeza de la carígmatos. Ahora observe la palabra predicación, esa es una mala traducción, no es la palabra evangelizo, predicar el evangelio en el griego, es la palabra caruso, proclamar, es la palabra carígmatos, no tiene que ver con el acto de predicación, es el contenido del mensaje, el carigma, el mensaje, el contenido. Lo que está diciendo es esto: agradó a Dios por la torpeza del evangelio, el contenido de la cruz, salvar a aquellos que creen. La predicación no es la idea de que la predicación es locura o insensata. Alguna predicación es torpe, estoy de acuerdo con eso, pero ese no es el punto. El punto aquí es la torpeza, la locura del evangelio mismo. Algo tan torpe, algo tan bajo, algo tan simple, algo tan desagradable para los judíos es tropezadero, es insensato. Pero fue eso insensato, eso simple, Jesús muriendo en una cruz. Usted no tiene que ser inteligente. Usted solo tiene que ser, ¿qué? Lo dice al final del versículo 21. Salvar a los intelectos, dice que salvar a los que tienen un doctorado en filosofía, salvar a los sabios, salvar a ¿quiénes? A los que creen. Me da tanto gusto. ¿A usted no le da gusto? ¿No sería terrible si solo las personas inteligentes se salvaran? Hombre, no sé quién estaría aquí el domingo por la mañana. Yo no sé dónde estaría yo. Y Dios no nos salvó porque somos tan inteligentes. Él lo hizo tan simple que no importa lo inteligente que seamos, solo necesita creer. No, la fe se apropia de lo que Dios ha hecho. Esa es la razón por la que usted puede tener una reunión de oración aquí en Grace Church. Puede tener un hombre que es un profesor de universidad, un hombre que tiene un doctorado en medicina, un hombre aquí que trabaja con sus manos, alguien por aquí que quizás está algo retrasado mentalmente y todos se están congregando y compartiendo juntos en la misma vida en común y orando juntos al mismo Dios y experimentando la misma comunión y la misma salvación porque no tiene nada que ver con el intelecto. De hecho, si usted avanza y quiere conocer la verdad, la razón por la que dije que no muchos de nosotros estaremos aquí, simplemente necesita ver el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ve a la gente que está sentada junto a usted, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Esos somos nosotros. En serio, ¿alguna vez ha dicho, oh, si tan solo tal y tal fuera cristiano, oh, si tan solo pudiéramos ganar a tal y tal? No hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. La mayoría de nosotros simplemente son personas comunes y corrientes. ¿Y sabe qué? Dios hizo eso de manera deliberada, como reprensión durante todas las épocas en contra de la sabiduría humana. Dios nunca necesitó eso en el pasado, no lo necesita ahora. Lo único que necesita es la cruz, y aquellos que creen en la cruz son salvos. Eso es lo único que se necesita. Ese es el mensaje de salvación. Oremos. Gracias, Padre, por nuestra comunión en esta mañana, por el mensaje tan claro para nosotros. Te damos gracias porque nuestra confianza no está en la filosofía humana, sino en ti. Te damos la alabanza por eso. Y Señor, si hay alguien en esta mañana que no te conoce a ti aún, que todavía se está aferrando a la filosofía humana, oh Dios, oro porque el Espíritu de Dios rompa la esclavitud de esa filosofía y libere su corazón para buscar a Cristo. Aquellos de nosotros que somos cristianos, ayúdanos a nunca enlodar la revelación de Dios al mezclarla con las palabras de los hombres y la sabiduría de los hombres. Manténnos puros. Te damos alabanza en el nombre de Cristo. Amén.